Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por vernos al foro abierto. Uno de los 20 nahuales, Maya Cachiquel. No, es el día del conocimiento. El sabio. Y nos cae cada 20 días. El último no fue el pasado 13 de septiembre. El próximo no, por lo tanto, 20 días después. Para nosotros es hoy. Y para estar agradecidos. Eso es TOC, pero para nosotros es no. No es una oportunidad para y tratar de arribar, no vamos a decir a respuestas o a soluciones, pero quizá tratar de entender mejor los problemas y encontrar algunas medidas. La misión de la Universidad Francisco Marroquín es difundir y enseñar los principios éticos, jurídicos, económicos de una sociedad de personas libres. Porque creemos que la libertad individual es el más alto estado de la vida. El hombre libre es el hombre más digno. Y además la sociedad libre es la que descansa sobre las relaciones voluntarias entre las personas y no sobre la coerción o el mando. Y entonces por eso es que en esta universidad promovemos las ideas de lo que es lo más éticamente y es lo que brinda mejores resultados para la universidad, para la sociedad. Y entonces al decir eso, cuando desde acá exploramos respuestas y soluciones, tratamos de encontrar aquellas respuestas y soluciones que no solo conservar, sino aumentar. Hoy vamos a discutir y conversar sobre el tema y después desistir. La intención no es discutir sobre la conveniencia o no de CICIG. Quizás reflexionar un poco, pero solo un poco, sobre lo que nos dejó y lo que nos quitó la CICIG. ¿Qué podemos aprender de eso? Pero muy especialmente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? Creo que no queremos regresar a como estábamos antes. E incluso no queremos estar como estábamos. Queremos estar mejor. Y en gran parte, una buena parte de la respuesta a nuestros problemas se encuentra en la naturaleza y la forma de nuestras instituciones. No es solo de personas, es de instituciones y el tipo de instituciones que tenemos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a dos invitados esta noche que van a compartir sus reflexiones con nosotros y después tendremos una oportunidad de discutir, conversar más bien. Y estos dos personajes de Guatemala, porque son personajes de Guatemala, son cada uno tan caballerosos que no pudieron ponerse de acuerdo con quién iba a empezar. No. Como vos querrás. Y entonces, pues, me tocó a mí. Vamos a presentar a Dionisio Gutiérrez. Y no voy a hacer una larga introducción sobre Dionisio porque es un personaje público, una persona ampliamente conocido en Guatemala. Muchas personas lo quieren y muchas personas no lo quieren.
Y este es el costo de involucrarse en los problemas del país, en discutir los problemas del país y buscar soluciones para los problemas del país, que no se es monedita de oro. Solo diré que es un empresario, miembro de uno de los grupos más exitosos y prominentes, de los grupos empresariales más exitosos y prominentes del país. Es un graduado de esta universidad, es una persona que se ha preocupado mucho por cultivarse, por prepararse y a reflexionar y discutir sobre los problemas del país. Los dejo con Dionisio Gutiérrez. Gracias, Dionisio. Sí, aquí está. Voy a usar este. Buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes. Gracias a TOG, y como aquí no va a haber, pues gracias a NOG, y como aquí no va a haber TOG, estamos contentos de poder acompañarlos un rato para hablar de temas polémicos. Hay una parte de la historia de esa famosa comisión que no se conoce, a la que me parece que no tuvimos acceso los guatemaltecos, y que en los minutos que tengo me pareció importante compartir estos datos con ustedes para poder comprender un poco el origen, por un lado, por qué se dieron las dinámicas que se dieron y por qué hoy estamos como estamos. Y los datos son estos. En el gobierno del FRG y Óscar Portillo, que fueron 4 años en los que se estaban dando algunos fenómenos muy complejos en Guatemala, un avance muy importante en el narcotráfico internacional. Era una época en la que había una gran bonanza en Colombia y el tráfico estaba creciendo de una manera muy importante. Y en esos 4 años coincidió con que había un grupo de gente en el gobierno que tuvieron la habilidad oscura de ir tomando, capturando y contaminando las instituciones de la democracia guatemalteca. Y al final fue un gobierno que el peor saldo que dejó, entre muchos, fue habernos dejado un Estado capturado por grupos criminales, en gran medida, algunos en más, otros en menos. Cuando llega el siguiente gobierno al poder, de Óscar Pechén, ellos toman posesión y se dan cuenta que movían las palancas del gobierno y que no respondían. Y tenían toda la impresión presencial de que habían otras fuerzas manejando el Estado. Ahí es donde ellos toman la decisión, una decisión, tenían opciones, en vez de enfrentar el problema y buscar resolverlo, los medios de los guatemaltecos, nuestras cortes, nuestro sistema de seguridad, dicen que lo intentaron, pero al final decidieron pedir auxilio a Naciones Unidas, con básicamente el reporte de que el Estado guatemalteco estaba controlado por fuerzas criminales que no podían controlar y que necesitaban ayuda. Ahí nació la CECIG, en resumen. Pero esa es la parte pública, el eje que todos conocimos, porque obviamente fue un esfuerzo que se publicó, al que se le dio mucha publicidad, y por eso pues es conocido por todos. Pero había un esfuerzo paralelo, hubo un esfuerzo paralelo en toda esa época, de que no se supo mucho. Y este esfuerzo era un esfuerzo, digamos, undercover, como dirían en Estados Unidos, o no público, secreto, que lo que estaba buscando era, hecho por una agencia de seguridad internacional, ellos lo que estaban buscando era comprender por qué Guatemala era un país tan poroso, donde había tanta corrupción, donde el tráfico de drogas pasaba como que sin nada, y que al final eso representaba una amenaza a la seguridad hemisférica. Entonces, esa investigación inició en el 3er año de Portillo, se siguió llevando a cabo durante todo el gobierno de Berché y todo el gobierno de Colón, que fueron años en los que tuvimos aquí, pues se acordarán ustedes, Castresana y sus desastres, y no digamos después Dalanese, el segundo comisionado, que fue un desastre más grande todavía. El problema que tenemos en Guatemala, y es de donde debemos partir para analizar por qué hemos llegado a donde hemos llegado,
tiene que ver con que en los tanques de pensamiento de los países desarrollados donde hacen este esfuerzo, nos tienen identificados o nos califican como un narcoestado. Yo lo miraba en algunos de estos lugares y cuestionaba por qué nos definían como un narcoestado en los análisis privados. Y la respuesta era básicamente esto, que cuando esta agencia de seguridad internacional hace toda la investigación, un esfuerzo paralelo del que estaba haciendo CICIG, como dije, era obviamente público, llegaron a la conclusión de que del 80% de droga que va a Estados Unidos pasa por Centroamérica, de ese 80% que pasa por Guatemala, y hay un tercer 80% de ese 80 que era recibido, protegido, transportado, almacenado y preparado para su siguiente punto de destino, cargamentos de droga, por fuerzas de seguridad del Estado, donde habían obviamente policiales, oficiales y sobre todo gente del ejército. Esto es público, esto ha ido saliendo con el paso de los años de una manera que digamos se hace más evidente, pero el análisis que hacen estos tanques de pensamiento sobre Guatemala sí presentan un caso mucho más severo. Entonces, claro, el comprender que hemos sido un Estado tan poroso, con instituciones tan débiles, y que lo que nos ha sucedido en Guatemala con los gobiernos tan mediocres que hemos tenido, con un Estado que ha sido construido por la corrupción y para la corrupción, tenemos un Estado que está diseñado para eso, para ser corrupto, para que sea fácil robar, para que la justicia no funcione, para que, en fin, en general, quienes tengan que hacerlo se sientan y traten a este país como que si fuera su finca. Y entonces, pues tenemos un país donde no hay inversión, donde no hay certeza jurídica, donde no hay desarrollo, porque somos un Estado muy disfuncional. Entonces, cuando se llega a estas conclusiones, se hacen una serie de investigaciones, ¿verdad?, que sacan toda esta información de alguna manera a un punto en que se puede convertir en evidencia para armar casos. Mucha de la información, si no toda, la información que salió en el 2015 pública, correos, llamadas telefónicas, se acordarán ustedes de todo aquel ruido, esto fue generado por esa agencia de seguridad internacional y le sirvieron en bandeja de plata a la CICIG toda esa información para que armara los casos que armó. Cuando uno analiza qué pasó en esa etapa en Guatemala, pues vino una institución, un laboratorio único en el mundo que se puso en Guatemala. Vienen ese grupo de extranjeros, los cuales fueron solicitados por Guatemala para venir a investigar nuestra corrupción y el daño que nos hacemos unos guatemaltecos a otros guatemaltecos. Solo ahí ya arranca mal el modelo. Eso ya es una aberración en sí misma. Pero ¿qué fue lo que pasó? Viene esa institución, se instala en Guatemala con todos sus defectos y debilidades, y los primeros años que fueron, digámosle, difíciles, encontraron un Estado débil, con instituciones disfuncionales, con unas autoridades que realmente no eran autoridades, y entonces se fueron entrometiendo y fueron cada vez abusando más de un sistema, de un espacio, en una sociedad y en un Estado que no funcionamos. Y ahí se empezaron a cometer los excesos, los abusos, los atropellos e incluso algunas injusticias. Y eso es lo que al final termina con el laboratorio, con el experimento que se llamó CICIG en Guatemala, pues termina como terminó. Ahora bien, eso no quita algunas realidades que de parte nuestra, de los chapines, debemos reconocer. Primero, que con ese fenómeno de CICIG, que tenía cosas positivas, pero que con las cosas negativas y la dinámica que se construyó en nuestra sociedad, al final, digamos, lo convertimos en un conflicto. Terminamos en una sociedad en la que se hizo evidente que no nos gustamos unos a otros, que nos hacemos daño unos a otros con facilidad, que nos cuesta ponernos de acuerdo, y que con un fenómeno como el de la CICIG, con la descripción que ya hice, pues fuimos viendo los niveles de conflicto que se fueron dando entre gremios, sectores, grupos, familias, amigos. Fue algo impresionante el ver la dinámica de la sociedad
en medio de esa discusión, de esas letras que al final se componían con esa palabra, sí, sí. Pero dicho eso, lo que no debemos olvidar es que somos un Estado capturado, tenemos un sistema de justicia que ha sido construido para defender a ese Estado capturado, permitirle operar con la mayor impunidad posible, y luego con el contaminante creciente, y hoy en día cada vez más, del narcotráfico internacional, que entre paréntesis, Colombia está produciendo más cocaína que nunca en su historia, igual que Perú, Bolivia y Ecuador. En los últimos 2 años ha subido 3% el consumo de drogas. Eso es una cantidad de dinero corrupto, criminal, que ya está generando, que nos va a costar mucho controlar. Entonces, todo ese fenómeno que pasa principalmente por Guatemala, un Estado que tiene, como ya dije, instituciones débiles y disfuncionales, pues sí nos pone un aprieto importante. ¿Qué hacemos los guatemaltecos si no fuimos capaces de administrar y poner en orden a un apoyo que se nos dio desde Naciones Unidas con todos los defectos que pudo haber tenido? No fuimos capaces de administrar ese esfuerzo, queremos hacerlo nosotros solos, pues entonces hagámoslo. Yo lo que he venido proponiendo desde hace mucho tiempo es que ese experimento pues tuvo sus luces y sombras, se acabó, ahora lo que toca es a los guatemaltecos ponernos de acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo vamos a resolver el tema de que nuestro sistema de justicia funcione y nos dé las certezas que necesitamos para funcionar como país? Y si no lo logramos, el problema que nos enfrentamos es que traemos una inercia que tiene ya tantos años, desde la apertura democrática, en que hemos tenido momentos de oportunidad que hemos desaprovechado. Y hoy en día lo que tenemos es simplemente una tendencia, un saldo negativo acumulado muy grande, que si no somos capaces de empezar a corregirlo en la ecuación compleja de nuestros números sociales, de nuestra realidad económica, nuestra incapacidad para crecer a los niveles que necesitamos crecer para dar oportunidad a todos los que la quieren, cada año 200,000, solo hay inversión para dar 25,000 empleos formales, eso nos hace ser un país sin futuro. Entonces, para mí lo que es evidente es que sí tenemos que hacer algunas correcciones, y lo que yo he visto es que por un lado la élite política, una buena parte de los grupos en otras élites no quieren cambiar, unos por dogmas, otros porque están cómodos, entonces no hagan olas, si yo estoy bien, mejor no cambien el sistema porque a mí me funciona, y otros porque definitivamente quieren mantener un sistema corrupto, corrompible o corruptible, y que les permita operar en el ambiente que necesitan. Pero el problema que tenemos que ver es que la tendencia de esto, si no hacemos las correcciones que necesitamos, nos va a llevar a un punto en el que vamos a ser un país tan disfuncional, con tantos boquetes abiertos, que entonces sí nos va a llegar al gobierno pues un proyecto de esos que se pueden llamar populistas, de izquierda, y que venga de verdad a romper lo poco que hemos logrado construir. Y esas son para mí las grandes amenazas. Por eso creo que si hay algún desafío en este momento para Guatemala, el pasado proceso electoral, digamos, nos salvamos de un proyecto que a mí al menos me parecía terriblemente dañino para Guatemala, que era el de la UNE Sandra Torres, para no decir nombres, y que ahorita con la, digamos, posibilidad de un proyecto electoral que es el que toma posesión en enero, yo lo que veo son oportunidades, con optimismo. Hay posibilidad de hacer cosas, pero tenemos que tener claro de que no van a poder solos y que no debemos dejarlos solos. Lo importante es que haya mucho más presencia del ciudadano, de las universidades, de la gente que quiere construir ese país con el que todos soñamos, para que esos que nos van a gobernar a partir de enero no solo se sientan acompañados, sino también vigilados, y que vean una ciudadanía que está empujando en el rumbo que todos queremos ir. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. En este momento se están discutiendo el tema
eso presenta una desventaja peligrosa para Guatemala. Y entonces el objetivo acá sería acercarse más a ese esfuerzo, ver de qué manera podemos iniciar esa etapa de fortalecimiento de la justicia en Guatemala, que es al final una responsabilidad, una obligación de los guatemaltecos. Es una vergüenza que necesitemos que venga gente de fuera a intentar ordenarnos. Y encima ahí nos hacemos bolas. Entonces creo que el desafío es ese, buscar la forma. Se habla y se tienen propuestas de reformas al sistema de justicia que son importantísimas y que las hemos venido dejando porque se habla de que no hay consenso o de que agregan ingredientes que no son los que se deberían, pero al final se busca siempre la excusa para que no se reforme el sistema de justicia. Y si de alguna casa deben salir buenas ideas, pues sería de una universidad como esta y de otras instituciones que además de tener las ideas claras y creer en los valores de Occidente, que son los que defiende esta casa, los que defendemos desde mi fundación y otros grupos que estamos intentando construir país, pues es ir a buscar eso, la consolidación de un Estado de Derecho, que dé certeza jurídica, que busque los respetos a nuestras libertades, a la propiedad privada, el libre mercado y todos esos elementos que son al final la ecuación del desarrollo. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto vamos? Llevas 3. Bueno, me quedan dos. Excelente. Pues en todo caso, me parece que el drama que tenemos que resolver ahora es reencontrarnos como sociedad. Ese quebrantamiento que sufrimos los guatemaltecos por una discusión que a veces tenía tinte ideológico o habían dogmas y además muy respetables muchos de ellos. Hay un gran profesor de esta casa a quien yo respeto y admiro y le estaré agradecido toda la vida porque además me enseñó mucho, que él tiene una posición muy respetable. Yo estuve en desacuerdo con él en muchos temas y momentos, pero aún así la considero una posición muy respetable y con mucha razón en muchos momentos. Pero esa dinámica conflictiva, creo que el gran reto de aquí en adelante, tomando en cuenta que empezaremos con un nuevo gobierno en enero, el gran reto de esta sociedad, de nosotros los guatemaltecos, es reencontrarnos como ciudadanos y empezar a buscar los acuerdos mínimos suficientes, los esfuerzos en los que podamos ponernos de acuerdo para empezar de verdad a armar, a construir y a consolidar un andamiaje que le permita a Guatemala construirse como un país de verdad. Si nosotros no estamos conscientes que Guatemala necesita aliviar sus gravísimos problemas sociales, lograr un crecimiento económico que idealmente debería estar por lo menos 6 puntos porcentuales arriba del crecimiento de la población y sobre todo que tengamos un sistema de justicia que garantice el Estado de Derecho, la igualdad de la ley, la igualdad ante la ley para todos y una sociedad que funcione, pues realmente vayamos pensando a dónde irnos porque va a ser un país invivible. Y al final eso se logra desde las élites principalmente y desde los liderazgos que tienen y deben tener la responsabilidad y tienen la capacidad de poder implementar estos esfuerzos. Así que dicho eso, yo creo que el mensaje más importante que yo puedo darles es, no importa quién estuvo a favor o en contra de la famosa CICIG, algunos estaban a favor por buenas razones y además muy respetables, y otros estaban en contra por las mismas razones respetables y buenas. Y había gente que estaba, por supuesto, en contra por razones obvias. Pero en todo caso, lo importante no es eso, es que esa etapa, que ese capítulo de Guatemala nos sirva de experiencia, que nos deje las lecciones que nos debe dejar para realmente empezar nosotros como Guatemala y como guatemaltecos a tomar conciencia de nuestros problemas, de nuestras necesidades y sobre todo de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar para construir el país que todos queremos. Gracias, doctor. Yo ahí lo dejo y paso a mi próximo. Te traigo un archivo, pero así la hay. Gracias. Gracias, Dionisio.
Leonel Toriello es una persona que también está incrustada en el tejido de esta sociedad. Quienes leen su columna en el periódico, es el ciudadano Toriello. Ahí le pueden preguntar a él después por qué pone eso. Y para los que sabemos un poco de historia de Guatemala, pues eso tiene un significado. Leonel es una persona también muy involucrada, muy preocupado por los problemas del país, un participante constante desde sus actividades como empresario no les vamos a llamar ONGs porque son de las buenas, y ONG tiene mala connotación, ¿verdad? Pero desde la fundación que preside, la Fundación Herencia Cultural de Guatemala, Leonel estuvo en el proyecto aquel que produjo la historia de Guatemala, la Asociación de Amigos del País, presidente de Corporación de Noticias, tiene una larga trayectoria, pero sobre todo lo que lo trae aquí hoy con nosotros es esa preocupación por los problemas del país y la constante búsqueda por ver cómo mejoramos y, al igual que Dionisio, con buena fe. Yo creo que eso es vital, eso es importante, la búsqueda de la resolución de los problemas con buena fe. Y parte de esa buena fe es sabernos escuchar y poder dialogar. Leonel, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Francisco Marroquín y en especial al doctor Fritz Thomas por esta invitación. Agradecerles a ustedes el esfuerzo de vencer el tránsito infernal de la ciudad de Guatemala para poder compartir unos minutos aquí en la búsqueda de reflexiones útiles para el futuro de nuestra patria. Quiero empezar diciendo que creo que sin franqueza la discusión pública es inútil. Pero la franqueza, por otra parte, tiende a herir susceptibilidades y por ello con frecuencia es evitada. Guatemala en particular tiene una cultura de aversión a la confrontación. Consecuentemente, rehúye la discusión política franca, los temas delicados. Y el sistema político que hemos adoptado y que nos ha regido por los últimos años pareciese que se hubiese construido específicamente para que no hablemos de política. Hemos tenido candidatos a cargos de elección popular que son políticamente mudos. Es decir, esta es una sociedad que culturalmente prefiere mantener a una opinión pública anestesiada. Y no se puede curar a un enfermo sin hablar de la enfermedad. No se pueden encontrar soluciones si no hay un análisis previo, franco, de lo que causa los problemas. Por eso, en esta breve presentación yo voy a tratar de hacer una ruptura con ese paradigma cultural guatemalteco de la prudencia extrema. Pero antes de romper esa delicada cáscara
de civilidad que caracteriza a la cultura chapina. Voy a aplicar como que si fuera un cirujano antes de embestir con el bisturí un poquito de anestesia. La anestesia que voy a proponer es la siguiente. No tiene nada de malo ser conservador si lo que uno quiere conservar es, por ejemplo, la libertad, el Estado de Derecho, las cosas que son buenas en general para la sociedad. El problema es que en esa cultura de conservadurismo extremo que pareciera caracterizarnos a los guatemaltecos, muchas veces lo que queremos conservar en un cálculo pragmático pero inconveniente es algo deleznable. Y así vemos que el pensamiento conservador en Guatemala a lo largo de la historia ha sacrificado los valores de largo plazo en aras de alguna conveniencia de corto plazo que a la postre le ha salido muy caro a este país. Estamos enfermos de un conservadurismo extremo. Los conservadurismos extremos, por ejemplo, en este momento, a mi juicio, están llevando a gente honrada y pensante de Guatemala a hacer alianza con la cleptocracia que nos ha gobernado el último cuarto de siglo. Se escuchan voces ahorita, por ejemplo, rasgándose las vestiduras porque se pretende revisar el procedimiento mediante el cual la actual legislatura nos va a recetar el sistema de justicia de los próximos 5 años. ¡Qué terrible! No se está respetando el debido proceso. Lo único que queremos hacer es tratar de que esta banda de ladrones que está sojuzgando al organismo legislativo no la tenga tan fácil para perpetuar su sistema. Y sin embargo, el pensamiento conservador está en alianza con la cleptocracia y dice, no vamos a romper los procedimientos, esto es inconstitucional, y se pronuncian instituciones tan venerables como el Centro de la Defensa de la Constitución o el bienaventurado CACIF. Están defendiendo a la cleptocracia, señores, abramos los ojos. Quiero decir algo más. Guatemala es lamentablemente hoy una república fracasada, una sociedad de 1000 siervos y 4 señores a pesar de 200 años de independencia, en la que le hemos delegado la administración del gobierno a una banda de ladrones periódicamente. Esa es la realidad guatemalteca, que en esa cultura timorata, pacata, prudente, no logramos discutir. Nos molesta vernos en el espejo y cuando alguien dice las cosas como realmente son, resulta que encendidos en patrio ardimiento, alguien nos acusa de ser unos chairos traidores que solo quieren hablar mal de su patria. Es tremendo, es triste, pero en esta institución que supuestamente defiende los valores liberales, es decir, los valores que empezaron como una rebelión en contra del abuso de autoridad, en contra del abuso del poder, porque de ahí surgió el liberalismo, del deseo de derrocar la idea de que el gobernante puede hacer lo que quiere y que no está limitado por una ley natural.
Eso es en el fondo el liberalismo. El liberalismo fue una explosión en contra de las monarquías, en contra del abuso del poder político y del poder económico. El conservadurismo, desde aquel entonces, se oponía a este impulso renovador y en Guatemala ha continuado haciéndolo por 200 años. Seguimos siendo una sociedad esencialmente conservadora. El liberalismo que supuestamente pregona, predica, promulga esta universidad ha perdido la batalla. Guatemala se debate siempre en un debate estéril entre socialistas y conservadores. Entre los que quieren solucionar las cosas repartiendo lo ajeno y los que no quieren que nada cambie. Por eso no salimos del atraso, por eso no avanzamos. ¿Qué va a pasar después de la CICIG? Preguntémonos primero, ¿realmente qué fue la CICIG? La CICIG fue una expresión concreta de un deseo imperialista, norteamericano, para reformarnos. No nos engañemos. La CICIG no surgió porque Oscar Berger en un momento dado decidió que no podía reformar al sistema de administración de justicia por sí solo sin ayuda extranjera. Surgió porque había un consenso bipartisano en los Estados Unidos que, hastiado de ver cómo la ayuda económica internacional permanente iba a parar a los bolsillos de los forajidos, sin efectos reales en generar desarrollo en Guatemala. Esa convicción los condujo a una postura intervencionista que en un momento dado en Guatemala se aceptó. Porque yo, siendo amigo del país, siendo es más en ese momento presidente de la Asociación de Amigos del País, me opuse públicamente a que viniera aquí la CICIG porque lo consideraba una vergonzosa admisión de que éramos incapaces de vivir como una república independiente. Me parecía que era una admisión de que no podíamos gobernarnos a nosotros mismos y por eso en principio me opuse. Carlos Bielman, ministro de Gobernación de Oscar Berger, me fue a buscar a la Asociación de Amigos del País y me dijo: Leonel, no te sigas oponiendo a este esfuerzo. Las mafias no dejan al gobierno actuar. Deja que esto camine. Efectivamente me callé, ya no me opuse. Y con los años constaté que lo que vino a hacer la CICIG ahí, más allá de algunas persecuciones penales específicas, que realmente son las notas de pie de página de todo este evento histórico, en realidad lo que estaba pasando es que una comunidad internacional hastiada de nuestra corrupción y de nuestro inmovilismo vino a exponer abiertamente las lacras sociales que nos agobian. Un gobierno cooptado por mafias cleptómanas, permitiendo que la abismal desigualdad socioeconómica de Guatemala no se corrija. Eso es lo que vinieron a evidenciar. Y por supuesto, le picaron la cresta a muchos guatemaltecos. Y no es porque sean guatemaltecos que sean mafiosos y que estén deseando que continúe la cleptocracia, pero se les picó la cresta porque esos guatemaltecos no están dispuestos a que nos veamos en el espejo. Y entonces efectivamente llaman a empresarios exitosos guatemaltecos chairos, izquierdistas, comunistas. Es ridículo. Es ridículo, pero en las mentes de algunos conservadores guatemaltecos efectivamente solo existen
o los conservadores inmovilistas o los socialistas. No hay liberales. Y eso en buena medida es culpa de todos nosotros. Los liberales no hemos alzado la voz. Guatemala necesita una opción política abierta y auténticamente liberal que saque a Guatemala del siglo XIX, porque ni siquiera hemos llegado al XX, y que realmente le dé al país la oportunidad de ser como el resto del mundo desarrollado. Si no hay mucho donde perderse, ya se sabe que la solución para salir de la pobreza y entrar a la modernidad es democracia y mercado. Quizá en lo que las universidades de esta parte del mundo no han hecho suficiente hincapié es en que las políticas de mercado funcionan mejor o funcionan bien cuando se aplican sobre sociedades que no son tan desiguales. Ahí todavía tenemos mucho que hacer. Esta sociedad necesita hacer esfuerzos ingentes para incorporar a esas mayorías desposeídas a un mínimo que las permita realmente incorporarse a la economía de mercado. Si logramos eso, el país automáticamente progresará. Pero por supuesto, para hacer eso, tenemos que salir primero del gobierno de ladrones. Entonces, si me preguntan, ¿qué hacer después de CICIG? En primer lugar, empezar a hablar con franqueza de nuestras lacras sociales. Discutir cómo es posible que existamos después de 200 años de vida independiente como una república que no incluye a todos sus ciudadanos. Tenemos que hacer esfuerzos ingentes para volver ciudadanos a la mayoría de desposeídos que tenemos. Eso es un requisito sine qua non. Pero no lo vamos a poder hacer si tenemos en el gobierno a una banda de ladrones. No podemos progresar así. Es cierto, la CICIG nos vino a picar la cresta, nos dividió, nos tiene enfrentados. Muchos conservadores están felices de que esos intervencionistas extranjeros se fueron y que ahora lo vamos a hacer solos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es continuar haciéndole la vida difícil a esta vergonzosa legislatura que tenemos y que nos quiere imponer a las Cortes de los próximos 5 años. Quienes se opongan a eso son unos conservadores miopes que lo único que están haciendo es propiciar que sea más probable que dentro de 4 años un pico de oro haga las de Maduro o Chávez en Guatemala. Porque tuvimos mucha suerte en los Chapines, esta tierra es bendita. Llegamos a la orilla del precipicio, vemos el fondo y no nos caemos. Pero eso no puede ser para siempre. No podemos seguir tentando así la suerte. Esto que ocurrió es otra oportunidad. Otra oportunidad para encarar de veras los problemas de la República. Para hacer de esta una república de todos los ciudadanos, en donde haya imperio de la ley. Eso es lo que hay que hacer después de la CICIG. Olvidémonos de que si este caso o aquel. Hemos develado los guatemaltecos, hemos visto develado frente a nuestros ojos la podredumbre de nuestras estructuras de gobierno. Y en un proceso gradual, que no va a ser sin accidentes, tenemos que recobrar la esperanza en una vida civilizada. Así es que, específicamente, yo quisiera que quienes aquí sientan que son efectivamente liberales, se levanten y desafíen a esta cultura conservadora, los vean a los ojos y les digan, no podemos seguir
con esta actitud retardataria, extremadamente conservadora, que ve comunistas hasta debajo de las piedras y que prefirió, por ejemplo, perder a Chiapas que seguir en la República Federal. Los conservadores en Guatemala tienen 200 años de estar haciendo elecciones nefastas para la República. Tenemos los liberales de corazón que levantar la antorcha, que levantar el pabellón caído y decir vamos a poner esta pica en el Cerro del Carmen y vamos a hacer de nuevo de Guatemala un país con futuro. Muchas gracias. Bueno, yo no sé ustedes, yo estoy listo para votar por uno de estos dos señores. Y pues ojalá, ¿verdad?, tuviéramos candidatos de ese tipo, la verdad. ¿De qué estás? Bueno, ahora queremos abrir un espacio de discusión, no es solo pregunta y respuesta, es un espacio de discusión. Quizá lo único que voy a pedir es que no se tome la oportunidad para hacer un gran soliloquio, ¿verdad? Si quieren hacer un comentario, una pregunta, bienvenida, y respetemos de manera que podamos tener más participación. Aquí el tiempo suma cero. El tiempo que nosotros tomamos se lo quitamos a alguien más. Ya lo regañé suficiente. Entonces, ¿queremos hacer unas personas con micrófonos? Ok, muchas gracias. Y vamos a pedir usar el micrófono porque esto lo estamos grabando, lo estamos transmitiendo en live stream, en Facebook, y después lo pueden ver en la página Foro Abierto NOG de Facebook y también en el New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, está abierto para ustedes. Mucha timidez, tenemos aquí. Sí. Buenas noches para el señor Torello. Yo estuve cercano un poco a la creación de la CICIG, no directamente, pero sí indirectamente. Y me acuerdo, no, yo no lo promoví, yo estuve cercano. Pero no fue Oscar Berché, yo entendí siempre que fue Eduardo Stein. Entonces, el punto de discusión es, ¿habrá venido de ahí un poco la idea de imponer esa ideología que después se terminó hablando sobre la CICIG? Supongo que mis compañeros podrán ampliar al respecto. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente. En la firma de los acuerdos de paz, efectivamente, los representantes de la guerrilla quisieron incluir un mecanismo mediante el cual ellos sintieran cierta seguridad de que no iban a ser perseguidos después de deponer las armas. Y el ejército de Guatemala dijo, como tenían a la comunidad internacional a su alrededor, pues es una concesión graciosa que podemos hacer, porque al fin y al cabo, de todas maneras, después vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y entonces lo dejaron ahí metido. Y durmió el sueño de los justos durante muchos años. No obstante, cuando ya se estaba gestando este consenso bipartisano en Estados Unidos,
en el que se llegó a la convicción de que Guatemala necesitaba reformarse. El gobierno norteamericano, que nos espía por lo menos desde la construcción del Canal de Panamá y que sabe más de las interioridades de la sociedad guatemalteca que los mismos guatemaltecos, porque escuchan nuestras conversaciones telefónicas, leen nuestros correos electrónicos, tienen espías por todos lados. Ellos que sabían tanto de Guatemala, por ejemplo, decidieron que iban a quemar a la gente de Alfonso Portillo, que estaba sacando los billetes desechados por el sistema bancario nacional que se mandaban al Banco de Guatemala, que los metían en un camión, generales del ejército, daban la vuelta a la manzana y los iban a depositar al crédito hipotecario nacional en cuentas abiertas con el amigo de Portillo, York Quiteño, y entonces dinero que salía de la contabilidad nacional y que supuestamente ya no existía, entraba de nuevo en circulación en manos privadas de los amigos de Portillo. Eso era escandaloso. Pues, disculpen la utilización del término gringos, los gringos lo descubrieron. Sacaron la evidencia, la filtraron a la prensa y a los órganos de justicia de Guatemala. Y todos los acusados salieron absueltos. Creo que ahí nació la CICIG. Alguien en el Departamento de Estado recordó, pero si cuando estos firmaron el acuerdo de paz dejaron aquí aquella clausulita, utilicemos a la CICIG porque está visto que si lo hacemos como lo hemos venido haciendo no vamos a obtener resultados. Pero ellos mismos dejaron una clausulita y si nos ponemos pilas vamos a poner a alguien ahí que de veras los meta al bote. A mi juicio ahí nació la CICIG. Posteriormente, el gobierno de Oscar Berché, como muchos otros gobiernos de Guatemala, que fue un gobierno esquizofrénico, es decir, un gobierno con gente de izquierda y de derecha en el mismo gabinete, ellos, en el momento en que se sintieron acorralados por su impotencia para llevar a cabo las reformas judiciales que querían, tuvieron discusiones internas y trajeron a colación la iniciativa que se tradujo en la CICIG, que quiero recordar que fue propuesta por el Ejecutivo después de discusión en el gabinete, después consultada con la Corte Suprema de Justicia o con la Corte de Constitucionalidad, con el organismo judicial y finalmente refrendada por el Legislativo. De manera que el Estado de Guatemala, en unas circunstancias que le salieron propicias a los que desde fuera querían hacerlo, fue la que invitó a las Naciones Unidas a hacer esto. Entonces, ¿quién fue realmente el culpable, entre comillas, de que esto exista? Es difícil decirlo. Fueron una serie de circunstancias, pero empezó efectivamente con los acuerdos de paz. Yo creo que tú puedes ampliar más. Tal vez la teoría de la que habla Leonel del nacimiento de la CICIG se complementa realmente con esa incapacidad que sintió el gobierno de Berché. Y fue probablemente don Eddie Stein el que promocionó la idea y encontró campo fértil en Naciones Unidas y el Departamento de Estado para que hubiera un apoyo internacional para armar aquí una comisión, que hay que recordar, único caso en el planeta. Este fue un laboratorio, un experimento que al final pues ya vimos en lo que resultó. Pero yo creo que cometemos un error en seguir escarbando esos hoyos y queriendo encontrar ahí solución o claridad. Yo quisiera regresar a la analogía que hacía Leonel cuando hablaba de la anestesia y el bisturí y después se refería al espejo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Guatemala de verdad es ver el estado corrupto que hemos construido, el tipo de políticos que hemos estado eligiendo desde la apertura democrática, que cuando, digamos, son gente a la que uno pueda llamarle buena gente, pues son inútiles. Y el resto, que son los menos, los mucho menos. Y el resto de lo que han sido, pues son, como ya lo definimos Leonel y yo claramente, bandas de ladrones. Y lo que hay que cambiar es eso. Hay que tener claro el diagnóstico, que ni siquiera en eso nos hemos podido poner de acuerdo en Guatemala. Y eso que somos un país que está tapizado de diagnósticos por lo menos unas 2 veces. Y aún así seguimos perdidos cada uno buscando cada quien su solución por su lado.
Me parece que tener un diagnóstico es el punto de partida esencial y que tiene que ser un diagnóstico además que parte de una base de reconocimiento y de humildad responsable. Somos los guatemaltecos los que hemos construido este desastre y eso tiene que cambiar. Al tener ese diagnóstico, hablábamos de la posibilidad de rescatar el proceso de elección para las Cortes de Justicia en los próximos 5 años. Yo la pregunta que me hago es si siquiera es rescatable ese proceso todavía, porque realmente el sistema está construido de tal forma que los que entienden más del tema dicen que lo más probable es de que de todo modo las Cortes terminen muy contaminadas con gente que va a estar al servicio de los intereses oscuros que tienen a Guatemala en la situación en la que está. Ese es el verdadero problema. ¿Qué nos dice esto? Va a tomar muchos más años, si hacemos bien las cosas, empezar a rescatar el sistema y a construir un país diferente. Y eso va a tener que pasar porque los ciudadanos estén mucho más presentes, más activos, promoviendo, exigiendo la reforma del sistema de justicia, la ley de compras y contrataciones que tiene que cambiar, volver a rescatar la ley electoral de partidos políticos y quitarle todas las mañas que se pusieron en la última reforma y hacer una ley que de verdad haga más transparente nuestro sistema electoral y que nos permita que funcione mejor. En fin, todas las reformas que el país necesita, la ley de servicio civil, que es otra que es muy importante, ahí están las grandes tareas. Y eso lo que nos permite es primero que sea el producto de un esfuerzo ciudadano, que los políticos tengan tal nivel de presión que no tengan otra alternativa que pasar esas reformas y que vayan con las ideas correctas y con los principios correctos, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de construir un mejor país, que va a depender de un sistema de reformas que alivien la estructura del Estado por un lado, por otro lado ciudadanos presentes y activos, y luego más participación en la política. Y esos son los esfuerzos que tendrán que ir cambiando un poco el rumbo del país. En el próximo Congreso se habla de que van a haber por lo menos 22 narcotraficantes identificados como diputados electos al Congreso. Ese es el inventario que hay. Y por lo menos unos 10 o 15 más comprometidos con el narcotráfico. Y de ahí un Congreso de chairos, decía por ahí un diputado, etcétera. O sea, tenemos desafíos enormes, porque el saldo acumulado negativo es tan grande que revertir eso no va a tomar ni un año ni un gobierno. Va a tomar muchos años y varios gobiernos. Y solo si los ciudadanos decimos presente, esto va a empezar a cambiar. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Mi pregunta va para don Dionisio Gutiérrez, pero si don Leonel Torielo quiere decir algo, pues con mucho gusto. Yo soy hondureño y en Honduras tenemos un sistema que se llama la MASI. En El Salvador también se va a hacer una CICI, también al estilo, como dijo usted, don Dionisio, como un experimento global, pues se está replicando en El Salvador. Pero mi pregunta va orientada al tema bicentenario de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, El Salvador, que también se llama el Triángulo Norte, también se llama en estos países el Triángulo Norte. Y dicho sea de paso, por ejemplo, hoy en Naciones Unidas, nuestro país firmó, no le llamaron así, pero tercer país seguro, al igual que Guatemala, El Salvador. Y mi pregunta va orientada al tema que, según la exposición del día de hoy, tenemos un escenario, digamos, de inercia, pesimista, diría yo. Entonces mi pregunta es ¿cómo podríamos tener un escenario optimista? Y mirándolo, don Dionisio, no solamente de Guatemala, sino de Centroamérica como región, que ese diagnóstico que hay aquí en Guatemala es muy parecido a los países centroamericanos. Está padeciendo El Salvador lo mismo, mi país padece lo mismo, el tema narcotráfico, un Estado capturado, pero después del diagnóstico necesitamos una estrategia para poder salir adelante. Y a veces se hace a nivel regional, a nivel empresarial, por ejemplo. Yo he hecho un análisis, por ejemplo, como la Unión Europea con el Benelux, Bélgica, Holanda y todo, por la Unión Aduanera, pues ellos después crearon la Unión Europea al día de hoy. Yo me pregunto, ya hay una Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. ¿Usted como empresario cree que hay una esperanza, un optimismo para que la próxima generación podamos tener, digamos, el bienestar que nos merecemos? Solamente, muchas gracias. Sí, gracias. Esperanza y optimismo cada día más grandes. Aquí
el reto que tenemos es empezar a hablar de ideas que nos entusiasmen, que nos permitan recuperar la ilusión por nuestros países, porque son países con muchos dolores que nos están costando mucho. Y es porque no solo estamos tomando decisiones equivocadas, estamos eligiendo mal a nuestros gobernantes y somos ciudadanos muy permisivos con la corrupción, la impunidad y la incompetencia de los políticos, y luego la indiferencia y la falta de compromiso de las élites, especialmente de nuestras élites económicas. Y eso, pues, provoca estos países que tenemos, digamos, es la consecuencia, países muy disfuncionales que nos hacen pesimistas. Los niveles de violencia, la falta de oportunidades, nuestras economías no crecen lo suficiente, etc. Entonces, empecemos a hablar de las ideas, de los proyectos que nos pueden permitir construir los países que queremos. Y yo hablo todo el tiempo de uno de los proyectos en los que creo muchísimo, y hoy empiezo a ver otra vez entusiasmo porque se discuta seriamente este proyecto, y también sé que tiene cada día más consenso, y es la construcción, la creación de la Comunidad Económica Centroamericana. En el momento en el que de Guatemala a Panamá seamos una sola región económica, donde no hayan fronteras, haya libertad de movilidad de personas, de bienes, de servicios, y que seamos pues una región de más o menos 500,000 de kilómetros cuadrados con 45 millones de habitantes, que seríamos en habitantes muy parecido a Colombia, y como por ahí por la mitad en lo que es territorio, la historia sería otra para Centroamérica. Tendríamos mucha más inversión, sería mucho más fácil controlar los problemas de narcotráfico, contrabando y todos los problemas de seguridad que tiene cada país en lo individual. Podríamos tener muchas economías de escala al ser una región. Ese, por ejemplo, ya es un proyecto sobre el que debería haber consenso rápido y por el que habría que poner en orden a los políticos, que cada uno quiere seguir manteniendo su feudo. Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de hablar con el secretario McAleenan, el secretario de Homeland Security, en varias oportunidades, y ellos están empezando a ver por primera vez el promover una comunidad económica regional le resuelva a Estados Unidos el dolor de cabeza que somos, en vez de seguir dando ayudas en un montón de factores y de áreas a cada país que al final han visto que son recursos perdidos. Entonces, por ejemplo, volver a poner sobre la mesa del debate público, el construir esa comunidad económica regional es un punto. Y luego empujar las reformas que necesitan nuestros estados para, digamos, liberarlos del estado de secuestro en el que están. Y ese es el reto. Eso necesita mucha más presencia ciudadana, más participación política y sobre todo mucho activismo responsable, con propuesta y con seguimiento. Ignacio. Buenas noches, soy Juan Ignacio Samayoa de la Facultad de Derecho. El doctor Dionisio se dijo algo muy cierto y lamentable. Guatemala es visto como un narcoestado tanto internacional como nacionalmente, y es porque esta es una organización criminal que se ha venido fortaleciendo durante los últimos años. Mi pregunta es, como yo veo, tenemos dos opciones ahorita sobre la mesa. Una, que el Estado tome como no una mano dura, por no decir esa palabra, pero con un carácter fuerte contra estas organizaciones, que es un riesgo para la ciudadanía, que el Estado, porque no sabemos también si puede haber una complicidad entre el Estado y estas organizaciones. O otra, esperar a que la justicia, el sistema de justicia en Guatemala actúe correctamente, que también miro que es un riesgo, pues no ha habido un gran avance en los últimos años en el sistema de justicia. ¿Cuál cree que deberíamos preferir como guatemaltecos, o ve otra opción para poder acabar con este problema? Un oficial de muy alto nivel de la Agencia de Inteligencia Norteamericana vino en marzo del año pasado a Guatemala porque habían capturado un cargamento enorme en Petén, un cargamento que estaba siendo manejado, dirigido, operado por un coronel de apellido Godoy, para no decir nombres, jefe de recursos humanos del ejército. Nada más y nada menos. Y él estaba a cargo del cargamento. Resulta que fue tan grande el hallazgo y esa operación que vino un oficial de muy alto rango, y estábamos el equipo de la fundación, estaba el equipo de Fundación Libertad de Desarrollo teniendo una discusión con funcionarios de la embajada. Y el equipo de Fundación Libertad de Desarrollo son chicos inquietos, incisivos,
ahí no se escapa nadie con un argumento que no sea, y tenían un poco arrinconados a los funcionarios de la embajada. Este americano de la agencia de inteligencia estaba almorzando conmigo en mi casa, fuimos a la fundación y después de escuchar 5 minutos cómo iba ganando la fundación como 17-0 a los chicos de la embajada, viene el americano y dice, miren, el problema del narcotráfico, ustedes tienen que entenderlo como es. Estados Unidos es un país con más de 300 millones de habitantes, con enormes niveles de libertad y gran capacidad adquisitiva. En Estados Unidos van a seguir consumiendo toda la droga que quieran. Las agencias del gobierno americano que trabajamos en el mundo atendiendo los temas de seguridad nacional de Estados Unidos y defendiendo los intereses de su país, lo hacen con recursos limitados, con poco consenso de los políticos en Washington y con enormes dificultades. Lo que él nos dijo es, acostúmbrense a vivir con el problema. Y en un momento en el que el consumo de droga está subiendo en todo el mundo y que la producción está subiendo de manera importante. Chapo Guzmán, imagino que ustedes saben esa historia, en el Chapo Guzmán en México, él fue el gran promotor de la producción de heroína y produció grandes cantidades, dicen que de buena calidad, y el precio lo hizo muy competitivo. Los carteles de Colombia principalmente y otras partes del sur, para poder competir en un mercado tan libre como es ese, el de las drogas, con la heroína empezaron a producir grandes cantidades de cocaína y mejoraron la calidad y bajaron dramáticamente el precio. Esto, el efecto que ha tenido en el mercado es eso, pues que el consumo está subiendo de manera importante, hay mucho más dinero jugándose en esto y es un problema que no tiene solución. Yo no he escuchado en ninguna presentación, en ningún tanque de pensamiento de parte del gobierno americano, es una realidad con la que hay que aprender a vivir. Y el problema que tienen estados tan débiles como el hondureño y el guatemalteco, que son dos de los países más contaminados con el problema de drogas, quitando a Venezuela, que es el hub de narcotráfico más grande del mundo, es que nuestros estados son tan débiles, sistemas de justicia cooptados por crimen organizado en gran medida y en general estados disfuncionales. La pregunta que hay que hacerse es si esa cantidad de droga que se está produciendo y la cantidad de dinero que se está moviendo no va a arrasar con nuestros países. Y ese es el desafío que tenemos. Eso hace más importante y nos hace más responsables en que busquemos las soluciones que tenemos que implementar en los próximos años para tener estados más fuertes. Puedo agregar algo muy breve en lo que Leonel toma su micrófono, dale, y esto lo hemos hablado con Dionisio anteriormente, si no podemos eliminar el problema del narcotráfico en Guatemala, lo que sí podemos hacer es sacarlo de la política y sacarlo del gobierno, que es en realidad lo que más corrompe el sistema. No vamos a poderlo eliminar completamente, pero sí tenemos que sacarlo de la política y sacarlo del gobierno. Y con eso creo que damos grandes pasos. Y en lo que Leonel agarra su micrófono, 20 segundos, el problema, eso que dice el doctor Tomás es muy cierto. La amenaza es que la droga, el narcotráfico, contaminó la política de tal manera que tenemos que recordar el dato. Los últimos 4 procesos electorales, cerca del 75% de las campañas han sido financiadas por narcotráfico y corrupción. Y eso es lo que nos hace, o nos definen fuera, en privado todavía, como narcoestado. Yo quisiera recordar que esta es una universidad. Cuando el liberalismo surgió en el mundo, Voltaire dijo que la idea es un meteoro. Durante el siglo XIX, las luchas de los liberales, que eran en ese entonces perseguidos por la policía, porque era una Europa muy distinta de la actual, con los conservadores en el poder. En esa Europa se puso de moda el pensamiento de Hegel en torno a cómo cambiar las cosas, y aquí me dirijo al hondureño. Hegel decía, hay que implantar un orden nuevo, y eso toma etapas. La primera fase, decía él, es la insuficiencia del orden anterior, que es lo que estamos viviendo aquí. Todo el mundo sabe que este sistema no sirve. Todo el mundo dice, esto no camina bien. Eso es lo que Hegel llamaba la preconciencia de las masas. Pero eso no basta.
tenía que surgir para que se terminara esa primera etapa, según Hegel, la conciencia vigilante. Gente como ustedes de las universidades, que viendo la situación propone una solución. Ya habiendo esa conciencia vigilante, esa propuesta de cambio, en este entorno de una preconciencia de las masas de que las cosas no están bien, entonces se puede pasar a la fase política, porque quienes detentan el poder no lo van a soltar fácilmente, hay que arrebatárselos. La fase política es cuando esas ideas de la gente como ustedes se le vende a las masas lo desean ese cambio. Esa fase política entonces conduce al asalto al poder y de ahí en adelante se cambia el orden de cosas. No hay sustitución para eso. Tenemos un sistema insuficiente. Nuestra sociedad no está funcionando bien. Vamos al conflicto creciente. Tenemos que encontrar soluciones y después de encontrarlas, tenemos que persuadir al electorado de adoptar esas soluciones. Ese es el reto que tiene esta universidad, esta generación, este grupo de ciudadanos de Centroamérica. Arne. Quisiera decirles de que habemos varios aquí que andamos buscando soluciones concretas, saber qué es lo que tenemos que hacer ahora los que deseamos que Guatemala salga adelante. A mi criterio, debemos de encontrar un líder que tenga buenas ideas, que tenga valores y principios, que tenga un historial bueno, que conozca toda la ciudadanía y que nosotros apoyemos a ese líder, que nos diga qué es lo que quiere hacer con Guatemala, qué soluciones propone para componer Guatemala. Un líder así, yo recuerdo que en los 80s tuvo Estados Unidos a Ronald Reagan, que recibió su país en un estado bastante difícil. Tenía enemigos muy fuertes y tuvo que encontrar soluciones para componer su país, al país que él quería mucho, lo adoraba mucho. Ese es un líder que creo yo que tenemos que buscar en nuestra sociedad, a un líder al cual nosotros sigamos, porque nos dice qué es lo que quiere hacer con Guatemala. Y ya es hora de que apoyemos a un buen líder, pero estamos a 4 años de una nueva elección. Tenemos que saber que líderes tienen que empezarse a darse a conocer ya ahora con ideas concretas, firmes de cómo componer Guatemala, para que nosotros podamos realmente apoyar a aquellos líderes que saben componer el país. Aquí debemos de ahorita sí preocuparnos, a mi criterio, de encontrar líderes. Arne, gracias. Te voy a interrumpir ahí. Gracias. Antes de, en los 20 segundos que se tomar el micrófono, quisiera comentar, el tema del liderazgo es un gran misterio, creo yo. Es un gran misterio cómo surge, de dónde surge, en qué momento surge. No hay una fórmula para esto. Creo que es incontestable que en gran medida la historia ha sido formada por personas
antes hubiera dicho hombres, pero por personas singulares. Arne mencionó a Ronald Reagan, yo quisiera mencionar a una persona como Lee Kuan Yew de Singapur. En una generación, es más, así se llama su libro autobiográfico, lo recomiendo, se llama Del tercer mundo al primero. Singapur lo logró en una generación. Ahora, él sería el primero en decir que no fue solo él. Pero lo que es muy importante es que fue un liderazgo que logró construir instituciones. No fue un liderazgo de mandato. Y con eso ya dije mis 2 centavos. No sé si quieren reaccionar a lo que, porque Erne no hizo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Creo que perdimos un poco el eje, Fritz, con todo respeto, del tema y después de CICIG, ¿qué? Yo estoy muy de acuerdo con Leonel en el tema que esta juventud que se está preparando en las universidades privadas de la calidad de la Marroquín deben de tener la valentía de hablar claro, meterse en la política, que hayan buenos elementos en el Congreso y no toda esa partida de ignorantes que están ahí metidos. Por ahí deberíamos de comenzar después de CICIG. Yo me imagino, Dionisio, ¿qué diría tu abuelo don Juan Bautista? Porque los que tuvimos el gusto de conocerlo y tratarlo, su tema era el trabajo y la productividad. Y decía, mira, no te confundas. Disciplina, trabajo, ahorro y capitalización. Por ahí ándate. Mi padre lo mismo. Entonces, ¿qué hacer después de CICIG? Tener los ojos bien abiertos y levantar la bandera para que no nos vuelvan a venir a meter aquí criminales sinvergüenzas como Castresana, como el segundo que estuvo después de él, Dalanés, y después Velázquez, que el mismo Uribe, el gran presidente de Colombia, dijo lo gánster y lo sinvergüenza que era. Yo creo que, Leonel, tienes mucha razón en lo que dijiste y yo me adhiero a esa idea. Los jóvenes preparados tienen que tomar esa iniciativa. Yo quisiera mencionar que Guatemala, que llegó a la orilla del barranco y no dio el paso, tiene 4 años de oportunidad. Y este gobierno tiene la especial coyuntura de que las reformas que este gobierno proponga no van a tener de inmediato la oposición que habría tenido esa misma propuesta hecha por cualquier otro candidato. Es un candidato percibido como un candidato de derecha que no va a poner en peligro la estabilidad del país y consiguientemente no va a tener el tipo de resistencias que automáticamente habría tenido cualquiera de los otros candidatos que entró en la contienda. Esa posibilidad se puede capitalizar si la ciudadanía se expresa de manera tal que el nuevo gobierno se sienta moralmente obligado a tomar las acciones en la dirección de darnos un gobierno más decente y de avanzar en dirección a hacernos una sociedad moderna. Es una gran oportunidad la que tiene Guatemala en este momento, casi por casualidad, pero es una oportunidad que si no la aprovechamos de nuevo, como nos ha pasado tantas veces en la historia, nos va a dejar el tren. Yo tenía una pregunta, perdón. Después de CICIG, como yo lo veo una sociedad muy polarizada. La manera en que CICIG manejó los medios y la información a los medios, sin que se argumente, sin perjuicio de que se argumente que pues era necesario develar estas mafias, esta podredumbre que había en nuestra sociedad. Considero que la CICIG y la FESI de cierto modo se rigieron bajo la máxima del fin justifica los medios. Y su forma de actuar
no solo fue una forma de dar muerte civil a muchas personas, sino que además polarizó a nuestra sociedad. La enfermó y la ensañó y provocó que, pues como lo mencioné, nuestra sociedad se dividiría en dos bandos, pro-CICIG o anti-CICIG. Mi punto va a que hoy hay mucha división en los guatemaltecos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como jóvenes, pues los que nos encontramos acá y como chapines, para sanar esta división? ¿Qué acciones podemos tomar para encontrar un punto medio en que, digamos, no es si ser pro o contra, sino es ser pro Guatemala o buscar soluciones que nos lleven a salir de este embrollo? Gracias. Yo quisiera hacer un comentario a ese comentario de la siguiente manera. Se dice que la sociedad guatemalteca está dividida, pero quiero que ustedes se pregunten, ¿qué habría pasado con la CICIG si se hubiera puesto a referéndum en Guatemala el que la CICIG se quedara o se fuera? Yo he dicho desde el inicio de esta plática que iba a hablar con franqueza. Yo creo que realmente es la mayoría de la minoría la que no quería la CICIG. Esa mayoría de la minoría es de naturaleza conservadora y vio terribles oscuridades en la acción de la CICIG. Pero la verdad es que si esta se condujera como una verdadera democracia, es decir, si se respetara la voluntad de la mayoría, la CICIG seguiría ahí. Con todos sus defectos, con todos sus excesos, tendríamos que estarla limitando para que no se sobrepasara de los límites que nunca debió haber sobrepasado. Pero ahí estaría porque esta sociedad sigue enferma. Y la mayoría de los guatemaltecos, eso sé que no le gusta escuchar a los conservadores, pero 7 de cada 10, según las encuestas, querían que siguiera la CICIG. Entonces, esa disque polarización extrema de la sociedad no es tal. La mayoría quería que siguiera la CICIG, pero este es un país en el que las minorías imponen su voluntad sobre las mayorías. Ese es el sistema que hemos construido, es un sistema trucado. Tenemos hecho el sistema de tal manera que un grupito de convicciones profundas y quizá algunos hasta por las razones correctas logran imponer su voluntad sobre la mayoría. Por eso se fue la CICIG. Yo quiero hacer un comentario breve sobre lo que acaba de decir Leonel y decir que no estoy de acuerdo con él. Sí, en lo que no estoy de acuerdo es en la santificación de la mayoría. Como dijo Manuel Ayau muchas veces, la democracia es valiosa e importante, y no voy a decir ni siquiera la democracia, el voto, para conocer la opinión de la mayoría en un momento dado, pero el voto no es capaz de descubrir ni la verdad ni la justicia. Entonces, yo creo que si le preguntáramos a la mayoría muchas cosas, estaría de acuerdo. La Marroquín debería de ser gratuita. Yo creo que la mayoría estaría de acuerdo. Todas las universidades deberían de ser gratuitas. Yo creo que la mayoría estaría de acuerdo. No le deberíamos de cobrar transporte público a los estudiantes. La mayoría estaría de acuerdo. Deberíamos de pagar, algo que por cierto yo creo que Leonel está a favor, debería de dársele $1,500 a cada ciudadano al mes. La mayoría va a estar de acuerdo. Los problemas con las decisiones de la mayoría se conocieron desde los tiempos de los griegos. Y esta es la diferencia entre una república y una democracia. Yo creo en la república. No creo ser conservador por creer que necesitamos metareglas a las cuales es difícil arribar y las cuales es difícil violar. Voy a cerrar mi comentario ahorita. Tengo un amigo, muchos de ustedes lo conocen, Alfonso Abril, que
que es otro muy preocupado por los problemas sociales, y él ha escrito sobre la cuestión del ilícito. Recientemente escribió un corto libro y me lo mandó para pedir que le den mis comentarios y opiniones, y se llama El fin de la democracia representativa. Y la tesis de Alfonso es que ahora que todos estamos conectados digitalmente, que todos tenemos teléfono digital y toda la cosa, es muy fácil consultarle a la población inmediatamente su opinión sobre toda una variedad de temas. Y entonces, incluso va a tomar alguna decisión el ejecutivo o algo así, puede preguntar y que todo el mundo vote por teléfono rápidamente. Mi opinión es que eso sería desastroso. Desastroso. También, sin quererme alargar mucho, creo que mucho del conservadurismo de Guatemala no es tal en un vacío. Es decir, no es un conservadurismo que se ha mantenido conservador y todo en un vacío porque quiere mantenerse conservador. Aquí no triunfó la guerrilla, pero estuvo cerca. Aquí tenemos una izquierda ideológica muy activa, que tiene dominada la opinión pública, es decir, hay motivos por los cuales esto no es una como maldad del conservadurismo, y yo no me considero conservador, yo me considero un revolucionario, ¿verdad? Pero solo quería decir que el hecho que le preguntáramos a la mayoría si está de acuerdo con algo, nos da la opinión, pero y tiene cierta legitimidad, pero no lo hace verdadero ni lo hace justo. No cabe duda que este tipo de conversatorios son los que esta sociedad necesita, porque podemos llegar al fondo de las cosas si hablamos con franqueza. Winston Churchill dijo: la democracia es el peor de todos los sistemas, con excepción de todos los demás. Efectivamente, hay muchísimas cosas que por mayoría absoluta en una sociedad conducirían al desastre. No podemos olvidar, por ejemplo, que Adolfo Hitler fue electo por mayoría. Es decir, hay momentos en los que el pueblo se equivoca, pero finalmente tenemos que quitarnos las caretas y develar nuestras auténticas convicciones. En términos generales, en la evolución de Occidente, se ha demostrado consistentemente que más democracia conduce a más progreso. Y si bien es cierto, el entramado constitucional, que para eso se construye un contrato social, el entramado constitucional debe de preservar ciertas garantías contra las que ni la voluntad de la mayoría puede prevalecer. Por ejemplo, la mayoría no puede decidir que fusilen a todos los que midan menos de 1,60. Aunque lo decida la mayoría, no se puede hacer y debe de estar en las salvaguardas institucionales del entramado constitucional. Pero usar esa posibilidad extrema de excusa para justificar una postura elitista sistemática, que es lo que está haciendo Fritz. Porque históricamente este país, eso es lo que ha hecho, justificar sus temores para invocar la represión. Esto viene desde la independencia. Miguel Hidalgo y Costillas se echó el grito de dolores cuando todavía éramos parte de la América Española, y en lo que dijo esta boca es mía tenía 20,000 campesinos descamisados y descalzos, armados de machetes, piedras y palos, que lo primero que hicieron fue empezar a colgar de un poste a todos los gachupines. La gente como nosotros obviamente se sintió inmediatamente asustada y feliz de que los criollos de la Ciudad de México organizaran un ejército para detener a aquella horda de salvajes, hasta que le dieron caza, lo persiguieron por todo México y lo fusilaron en Chihuahua en 1811.
Nosotros mandamos a nuestro capitán general, que les decían de capa y espada, que por cierto era mi antepasado, lo fusiló Morelos, y desde ahí confirmamos nuestros temores. Como dice Fritz, la guerrilla no ganó, pero estuvo a punto. Esos temores nos impiden progresar en dirección a tener una sociedad más moderna. Tenemos que ser como el resto del mundo. La democracia es una realidad inexorable. Lo querramos o no, no vamos a poder mantener un régimen tipo apartheid en Guatemala por el resto del siglo XXI. Tenemos que modernizarnos y volvernos demócratas. Yo no voy a usar el tiempo para comentar sobre lo que Leonel dice que yo pienso, pero los invito a leer mi columna todos los jueves. Okay. Mañana es sobre esta decisión que tomó ahorita la Corte de Constitucionalidad. Sí, gracias, Fritz. Las dos tremendas columnas, tanto la de Leonel en el periódico los martes como la de Fritz los jueves en Prensa Libre, no se las pierdan. Deben ser dos de las mejores columnas de Guatemala, entre las primeras 4, sin duda. Yo tal vez les propondría que regresemos a la discusión que don Boschito nos propuso que hiciéramos, Eugenio, y después de la CICIG, y uniendo el tema ese a lo que hablábamos de si democracia o no, realmente en lo que los liberales creemos es en repúblicas democráticas que realmente definen y defienden los valores de Occidente, los que han desarrollado naciones, porque es cierto, la estadística, la historia nos confirman que es en las democracias occidentales donde se ha alcanzado mayores niveles de desarrollo, pero son democracias republicanas o monarquías constitucionales, como el caso, monarquías parlamentarias como el caso de España, pero básicamente hay división de poderes, hay respeto entre unos y otros poderes. Eso lo que ha construido son sociedades que tienen los pesos y balances, los pesos y contrapesos que les han permitido un ordenamiento en libertad con Estado de Derecho. Y eso es en esencia, digamos, una forma de definir el liberalismo. Y al final, en el caso de Guatemala, cometeríamos un error, y el joven estudiante preguntaba hace un rato todos los daños que dejó hechos la CICIG, que es tu opinión personal, muy respetable, sin duda alguna. Otros sienten todo lo contrario, que la CICIG fue lo máximo que le pudo haber pasado al país, y ambas opiniones son respetables, pero creo que si seguimos perdiendo el tiempo en esas discusiones de emociones, porque nuestra realidad es tan compleja, tan confusa, una realidad que ha provocado tanto daño a toda la sociedad, creo que perderíamos el tiempo miserablemente. Lo que toca a Guatemala ahora es ir viendo la forma, ir encontrando las formas de construir esa república democrática con los valores suficientes y necesarios e indispensables para que podamos construir el país que queremos y que necesitamos. Ese es el trabajo que tenemos. Todo lo demás es perderse. Yo solo quería abordar el comentario que en su exposición hizo Leonel y también mi compañero de arriba. Yo en realidad no creo que exista una polarización ahorita. Yo creo que tal vez el legado más importante que dejó CICIG, dejando de lado las reformas institucionales, la creación de unidades especializadas, todas esas cosas que no se hablan, que dejó institucionalmente en el MP, expuso una realidad política que es la causa de que no existan líderes políticos. La política, como se hacía en Guatemala, expulsaba a la gente honorable. Era un ejercicio ridículo pensar en meterse en política. Mucha gente no lo hacía. Todavía alguna gente le teme. Pero no obstante eso, yo creo que lo que está pasando ahorita es que como sociedad nos estamos politizando. Hay gente que está feliz que se haya ido CICIG y que quieren que las cosas no cambien o cambien a su manera, y hay otra gente que al estar expuesto a
lo que salió a colación, pues quiere cambiar, pero está viendo ahora la acción política como una opción. Yo creo que lo importante no es ver lo que está ocurriendo y la discusión que está existiendo como polarización, como una enfermedad de la sociedad, sino al revés. Yo creo que lo que está pasando es que estamos perdiendo una tara histórica en donde no había, más allá de la minoría que era la guerrilla y la minoría de la minoría que tal vez era el sector empresarial organizado, está existiendo una discusión política, discusión de visiones, discusión de hacia dónde se quiere llevar el país. Que claro que no son iguales, pero eso creo yo que lo que viene después de CICIG, lo que debería venir después de CICIG es la mayor participación política de los ciudadanos. Eso es lo que debería pasar. Gracias. Mire, hágame un favor, está favoreciendo este lado porque usted está parado ahí. Tráigase el micrófono para acá, por favor. Gracias. Sí, gracias. Okay. Muchas gracias, Fritz. Mira, dos cosas. Yo tengo dos preguntas. Una, respecto a la exposición que hizo Dionisio sobre el narcoestado, que es una realidad para Guatemala y para algunos otros países de Centroamérica, de Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Me impacta saber la opinión de los norteamericanos que dice que los Estados Unidos va a seguir siendo el mercado perfecto para todo el producto que pase en cuestión de drogas. ¿Cómo les podemos resolver ese problema de una manera de mercado? ¿Será que se puede hacer algún corredor en Guatemala, por lo menos en que el tránsito de la droga pase libremente y que nos olvidemos de que ellos tienen que comprar a los funcionarios del gobierno para que se les permita? Y ya nos olvidamos de ese problema. Esa es una pregunta. La otra pregunta es también respecto a algo que tú dijiste, Fritz, y es que la izquierda sí está muy bien organizada en Guatemala. Yo sí creo que estamos muy divididos y quisiera la opinión de ustedes respecto al nuevo nombramiento del cardenal Ramazzini para Guatemala. ¿Qué consecuencias puede tener otra vez la imposición de la teología de la liberación? Gracias. ¿Empezamos con el narco o con el cardenal? Un canal seco. Sí, un canal seco. Sí. Yo creo que lo primero que debemos comprender es que es un problema que no tiene solución. La droga se va a seguir consumiendo en el mundo. En Europa está disparado el consumo y en Estados Unidos no ha bajado, incluso en algunos segmentos está creciendo. Y además de eso está creciendo también el consumo de heroína y de las drogas sintéticas. Pero hay más noticias malas sobre el asunto. Guatemala ya está produciendo cocaína, tiene siembras de amapola importantes, y una de las formas en que el narcotráfico ha pagado las comisiones en Guatemala o en la misma Honduras es con producto. Y han estado construyendo también un mercado de consumo. Entonces, digamos, tenemos la tormenta perfecta. La solución real a este problema, teóricamente hablando, es la legalización. Y lo que pasa con esa discusión, que es muy polémica, es que es un problema político, no es un problema legal ni de salud, porque esos son otros campos y se deben buscar las soluciones al problema en esos campos. Es un problema político y doy el ejemplo por qué. En el último año del presidente Bush, fue Bush 43, llegó Felipe Calderón, me lo contó él mismo a mí, en una oportunidad. Él llegó siendo presidente de México y le dijo a Bush, necesito dinero para hacer un plan para México equivalente al Plan Colombia. Bush le dijo, no tengo ni la plata ni el consenso. Pero al final se pusieron de acuerdo y le entrenaron a 180 fuerzas especiales mexicanas, policía y ejército, en 4 bases militares de Estados Unidos para que combatieran a los narcos en México.
Después de 6 meses del entrenamiento, regresaron a México, empezamos a escuchar aquella época de decapitados en carros en Acapulco, unos niveles de violencia brutales. Bueno, las fuerzas especiales mexicanas entrenadas en Estados Unidos en bases militares, ellos regresaron a México, mataron a todos los jefes de los carteles y se quedaron con el negocio. Ahí nacen los Zetas. El nacimiento de los Zetas viene de oficiales del ejército mexicano entrenados en bases americanas que llegan y le dan en la torre a los carteles y son los nuevos dueños del negocio. La relación que hay de los Zetas con el ejército de Guatemala era precisamente por ser colegas militares. Y ahí se fortalece enormemente en esa época una de las cosas de las que señalan a Guatemala, de que tenemos un narcoejército. Entonces, eso nada más da una idea de la magnitud del problema. Y cuando decía que el problema es político, es que cabalmente en la época de Bush, el 75% del pueblo americano decía que es un problema que no tiene solución, y el 77% decía estar en desacuerdo con legalizarlo. En el gobierno de Obama, ya los números han cambiado. 70 y pico % de los americanos dicen que es un problema que no tiene solución, pero ya solo el 50% dice estar en desacuerdo con legalizar. Algo va a pasar ahí, porque para los americanos es un problema político, electoral, es un problema polémico. Incluso tienen un modelo desarrollado de que más que un canal hablan vía marítima, Atlántico y Pacífico, tener sistema de transporte marítimo, sistema fiscal para recibir el producto, cuánto de eso aplicarían a tema de salud, etcétera, etcétera. Y la discusión está, pero mientras no se llegue a una solución, que tampoco lo sería esta, porque es un problema, digamos, complejo, lo que es el crimen transnacional, cuando no puede hacer negocio con la droga, se pone a hacer negocio con otras cosas, que de todos modos tiene un ingrediente criminal. O sea, la complejidad de este problema, nos pasaríamos aquí unas cuantas horas discutiéndolo, pero en todo caso tenemos que estar conscientes que para poder enfrentar eso, este drama que no tiene solución, al menos no la podemos nosotros implementar, tenemos que tener 2 cosas en Guatemala: un Estado fuerte, un sistema de justicia y de seguridad que funcionen, y que eso de alguna manera descontamine la política de la droga y nos permite hacer una sociedad más funcional. Y esos desafíos no son fáciles. Yo solo quería comentar que no hay soluciones mágicas y que aquellos que piensan que legalizando la droga se acabó el problema están muy lejos de la realidad. Lo que se ha construido es una infraestructura de poder a la cual no van a renunciar los que crearon esa infraestructura. Es una infraestructura de poder que enriquece de 1000 y un maneras, y si la droga se legaliza, habrá muchas otras cosas en que esas estructuras de poder van a encontrar la forma de seguir teniendo utilidades de la situación que vivimos. El problema de fondo es que como república, y esto no solo es en Guatemala, es la América Latina, nosotros como sociedades hemos fracasado en conducirnos durante nuestros 200 años de vida independiente como sociedades que le dan un mínimo de bienestar a la mayoría. Mientras sigamos siendo sociedades en donde la mayoría vive en una pobreza abismal, las oportunidades para que nos sojuzguen las mafias, las oportunidades para que un pico de oro convenza a la población de que voten por ellos y nos lleve a algo como Venezuela, van a seguir ahí. Tenemos nosotros como sociedades que resolver ese problema. Es ahorita muy corto el tiempo para entrarle a ese tema, pero yo solo les recuerdo que Estados Unidos no es lo que es hoy por casualidad. En 1862 él pasó unas leyes en las que le dio a todo ciudadano que quisiera tierra una dotación patrimonial. Creó de la noche a la mañana una sociedad de pequeños propietarios y consumidores, y eso nos hizo una generación después la primera potencia industrial del mundo. América Latina nunca dotó patrimonialmente a la mayoría de sus ciudadanos.
Por eso es que somos sociedades fracasadas. Mientras no resolvamos el problema de la pobreza generalizada, lo cual no se puede hacer con este sistemita de la derrama que no ha funcionado en 200 años, si no tenemos la creatividad necesaria para que esta sociedad realmente se vuelva receptiva a los beneficios de la economía de mercado, estamos fuera de onda. Seguiremos con el peligro de que un Chávez se nos monte encima o de que las mafias nos sigan gobernando. El reto es crear una verdadera república de todos los ciudadanos. Yo quiero intervenir. Perdón. Vamos a darle chance a Conrado primero. La propuesta es que regresemos al tema después de CICIG. Estamos aquí presentes, ¿quiénes estarían de acuerdo en que siguiera una CICIG en Guatemala y quiénes no? No me parece. Es importante conocer la historia porque si no los errores se vuelven a cometer. Poco se habla de que Edgar Gutiérrez fue el que originalmente planteó en el gobierno de Alfonso Portillo el tema de CICIGs. Y fue él en ese gobierno el que trató de impulsarla y la Corte de ese gobierno le dijo que no, la Corte de Constitucionalidad. Realmente Berció vino a retomar un experimento que había sido planteado con una base ideológica definida, posterior a la firma de los acuerdos de paz. O sea, hay que hablar las cosas históricamente. Coyunturalmente fue España, Alemania y los países nórdicos los que apoyaron mayoritariamente el sostenimiento económico de la CICIG, hasta que en el gobierno de Obama lo ven como una oportunidad grande para impulsar otra clase de acciones locales. Con un permisivo gobierno de la ONU, apañando un crimen de político de los señores de Musa y Rosen, etcétera, etcétera. Entonces, hay una historia también adicional que es bueno que las generaciones nuevas y actuales estudien y evidencien más allá de lo que los periódicos en ciertos momentos dijeron en este país. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos fortalecer, pensar en un país fuerte cuando violamos los pedidos constitucionales de las Cortes, del Tribunal Supremo Electoral y de algunas otras entidades constitucionalmente establecidas? Ok, si no queremos eso, cambiamos la Constitución. Llamemos a un plebiscito, una asamblea constituyente o influyamos en el Congreso para que se reforme la Constitución. Pero seguir manipulando el sistema constitucional en sus plazos para evitar aparentemente daños mayores o mantenernos en una comunidad o un sistema que controlamos, eso tampoco va a generar en el país en el corto o mediano plazo un estado de un sistema fuerte. Yo le apostaría más, creo, a que después de la CICIG seamos los guatemaltecos los que verdaderamente nos sentemos a debatir propositivamente, a revisar los errores cometidos por múltiples actores, políticos, económicos, académicos, a rescatar la academia, precisamente, que en la mayoría, lamentablemente, no es en estos círculos de academia que se plantean las soluciones del país, es en la academia de la mayoría de los guatemaltecos, que es la Universidad de San Carlos. Y a pesar de que yo no soy egresado de allá, lo reconozco, ese es el 90-95% de profesionales que están en todo el sector público, político, económico, en banca, en finanzas, etc. Entonces, sí hay mucho por hacer, pero tenemos que revisar y respetar las normas. Si no respetamos las normas, empezando por las normas constitucionales, nunca vamos a tener un Estado fuerte. Gracias. Una reflexión final de cada uno. ¿Una reflexión final? Tal vez en la reflexión final que nos pide Fritz, yo sí respondería el tema de Ramazzini. Vivimos en la era del fin del poder, donde el libro de Moisés Naim lo explica de una manera muy clara, donde básicamente él plantea la tesis de que vivimos en una era en la que es fácil acceder al poder, es muy fácil perderlo y muy difícil mantenerlo. Y le pasa lo mismo a la Iglesia. O sea, la Iglesia ha sufrido un debilitamiento tan extraordinario, no en Guatemala, en el mundo, que la ha convertido en una institución que está intentando resolver sus propios problemas.
yo creo que van a estar muy lejos de quererse meter en una cosa tan dramática o tan conflictiva como la teología de la liberación o cosas similares, a pesar de que al personaje que escogieron como cardenal, pues tiene un historial, por demás decir, conflictivo, es más un activista político que un cura, y que en buenos momentos fue muy negativo para hacer la solución de conflictos de Guatemala, y las cosas hay que decirlas como son. Yo espero que ya con los años y el kilometraje que tiene el señor, digamos que no por eso sea menos sabio o más necio, sino que le dé precisamente sabiduría y capacidad de entender que los tiempos que vivimos necesita búsqueda de consensos y rescatar un poco los valores de las sociedades que permiten el desarrollo y tal. Yo como reflexión final les dejo como propuesta que piensen en los últimos comentarios que escuchamos, si queremos ser un país formalista, en el sentido de que por respetar una serie de leyes o supuestas leyes que evidentemente no nos han llevado a ningún lado, o por respetar una constitución en sus formas, estamos perdiendo absolutamente el fondo. La amenaza que tenemos en Guatemala en este momento es la consolidación de un Estado criminal, a través del secuestro definitivo de las Cortes de Justicia. Los incentivos que hay en este momento para que la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones estén tomadas por supuestos juristas para que impartan justicia en Guatemala están en verdadero peligro. Hay incentivos perversos porque hay pues cerca de 900 personajes entre detenidos, procesados o en prisión preventiva, que ese es otro fenómeno del que podríamos hablar en otro foro, que tiene sus problemas, y luego hay intereses criminales muy grandes, que lo que están buscando es impunidad, lo que están buscando es que el sistema no cambie, que las cosas sigan igual. Entonces tengamos cuidado con eso de las formas y el fondo, porque en una de esas perdemos el país. La CICIG se acabó, es historia, debemos voltear esa página, debemos ver hacia el futuro y debemos hacer en algo que yo estoy convencido que estaríamos todos de acuerdo, encontrar las formas de reencontrarnos como sociedad y de buscar los acuerdos mínimos suficientes para avanzar. Si no, nos vamos a quedar sin país. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con esta última reflexión de Dionisio. Yo hasta ahorita no he llamado aún a desconocer la Constitución o a violar las leyes. Aún. Creo que no hemos llegado a ese punto y ojalá no tengamos que llegar a ese punto en que los hijos de la patria sean llamados a esa terrible cita que no queremos que se vuelva a dar y que se ha dado muchas veces en la historia. A lo que llamo es a utilizar todos los mecanismos posibles dentro del entramado constitucional y legal para por lo menos hacerle difícil a la cleptocracia que nos gobierna que continúe sojuzgándonos. Eso es lo que estoy proponiendo. Sé además que lo que vamos a obtener a cambio va a ser una pequeña mejoría, y la mejoría fundamental va a ser que los políticos en ejercicio se percaten de que ahora hay una ciudadanía despierta y contestataria. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar a gritarles en su cara que no pueden continuar con la desfachatez con la que han mancillado los principales valores de la República. Así es que, repito, no estoy llamando a que pongamos en peligro la Constitución, no, estoy diciendo hagamos todo lo que esté dentro de nuestras fuerzas, dentro del entramado legal, para que estos cleptócratas se sientan por lo menos desafiados. Bueno, lo más valioso y yo usaría la palabra delicioso es tener la oportunidad de dialogar a este nivel y
me parece interesante destacar que tanto Dionisio, Lionel y yo estamos completamente de acuerdo y sin embargo tenemos algunas diferencias. Y estamos abiertos a discutirlas y estamos abiertos a la persuasión. Yo pienso que de lo más peligroso para la sociedad es estar absolutamente convencido de tener la verdad y que la única verdad es la que yo tengo. Y cualquier cosita que se desvíe mínimamente de eso no es verdad. Y eso no conduce a una sociedad abierta y una sociedad democrática y especialmente no conduce a una sociedad próspera. Y además agregaría que queremos lo mismo. Que en estas primeras democracias republicanas modernas que se formaron, porque se mencionó varias veces, por ejemplo, Estados Unidos, la palabra democracia no aparece en la Declaración de Independencia, no aparece en la Constitución de Estados Unidos. Creo que necesitamos mucha más democracia en Guatemala representativa, es decir, local. Cuestiones como el sistema de listas que tenemos para votar para diputados es absurdo, es decir, la población no está representada. Entonces valoro muchísimo el diálogo, como todas las buenas cosas. Yo siempre pienso que es bueno quedarse con un poquito de hambre. Yo sé que hay personas que querían hacer preguntas o comentarios que ya no tuvimos el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a Dionisio y a Lionel su tiempo, su interés, su esfuerzo por estar aquí con nosotros hoy en la noche, con agraciar la universidad con su presencia y sus ideas y su participación. Yo creo que son ejemplares ambos, porque luchan por el país. Yo no esperaría que estuvieran de acuerdo con todo lo que yo pienso, y es más, me alegro quizás que no lo estén, ¿sí? Y agradezco muchísimo que nos hayan acompañado de la noche. Muchas gracias.